Un dato interesante para las personas que generan o gestionan marcas, por ejemplo, la vista favorece a los sentidos el 58%, el olfato el 45%, el oído el 41%, el gusto el 31% y el tacto el 25%. Ténganlo en cuenta, empresarios que busquen desarrollarse a partir de la gestión de marcas. Hoy iniciaremos en esta cápsula con un tema muy vinculado a la innovación, que es el tema del registro de marca. Vamos a platicar con un experto en el tema. Precisamente hoy vamos a establecer una problemática muy importante para la empresa mexicana, que es la diferencia entre las marcas tradicionales y las marcas no convencionales o no tradicionales. Fernando, eres experto en el tema, me gustaría que platicáramos. En primer lugar, empezar por ahí, por la diferencia. ¿Qué diferencia existe entre una marca convencional y una marca no convencional o no tradicional? Claro que sí, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, vamos a pasar a esto. Los antecedentes son que las marcas tradicionales eran signos distintivos, es decir, visibles principalmente. Después estamos en la evolución de los signos que son perceptibles pero por los sentidos, es decir, el olfato, el oído, el gusto, entre otros. Y lo que viene siendo es gracias a las tecnologías. Esas tecnologías son las TICs, viene siendo, por ejemplo, gracias a los smartphones, a las tablets, a las redes sociales virtuales, entre otras. Eso ha exponenciado el uso de marcas no convencionales. Quiere decir que entonces que ante la existencia de otras marcas se abre la posibilidad ante empresarios mexicanos y ante innovadores mexicanos la posibilidad de obtener otra manera de desarrollo. Entonces, ¿cuál ha sido esa evolución? Percibo que hay una evolución, una primera etapa. ¿Cuáles han sido esas etapas, si tú pudieras ayudarnos a comprenderlas? Sí, claro que sí, doctor. Básicamente, los expertos lo dividen en 3 generaciones de marcas. México, la mayoría de los países latinoamericanos estamos en la primera etapa, que viene siendo las marcas nominativas, es decir, por ejemplo, vamos a decir nombres de marcas. Nike, el sonido Nike es una marca nominativa, y la palomita viene siendo la marca figurativa, y cuando combinamos la figurativa con la nominativa es una marca mixta. De ahí también surgen lo que son las marcas tridimensionales, por ejemplo, el envase de Coca-Cola es una marca tridimensional. En el caso de las marcas colectivas, por ejemplo, el café de Juan Valdez. Pero esa es la primera generación de marcas. Esas ya, afortunadamente, ya las pasamos. Y actualmente, sobre todo en México, desde el año 2018 se aprobó las reformas para las nuevas marcas de la segunda generación. ¿Cuáles son esas? Bueno, básicamente, las de segunda generación ya implica la percepción de alguno de los sentidos. Por ejemplo, en Europa hay pelotas de tenis que al momento de golpearlas desprenden olor a césped. También hay otras marcas que ya conocemos de hace en los años 80, 90, de algunas marcas de tenis que al momento de pisar los niños despide olor a chicle. También hay otras marcas que tienen que ver auditivas, por ejemplo, los celulares al encenderlo tiene un sonido particular. Como en aquel entonces el celular, los Motorola, por ejemplo, la marca Motorola. También en el caso de sonido también viene siendo las motocicletas Harley Davidson. El rugido de las motos de alguna manera ya está protegido. También hay marcas de posición, por ejemplo, la vestimenta, marcas como Levi's. La etiqueta va en algún bolsillo y esa posición está registrada. También hay otras más sofisticadas como los hologramas, que lo vemos en las tarjetas de crédito, de débito, en credenciales de identificación, etc. De la segunda generación hay otra interesante que viene siendo el trade dress. ¿Qué es el trade dress? Es la vestimenta de un negocio, es la vestimenta del empaque de un producto. Por ejemplo, el empaque de un producto puede ser los chocolates Ferrero Rocher, que tiene una singularidad en cuestión de su empaque y embalaje. Está protegido, pero también hay tiendas departamentales como Liverpool, Massimo Dutti, que cómo está acomodado el mobiliario, cómo está los colores, cómo está el aroma, todo eso
viste el negocio, y esa es una protección de trade dress, todavía son marcas de segunda generación. Finalmente, las marcas de tercera generación es la asignatura pendiente para México. Viene siendo marcas de movimiento, por ejemplo, en el caso del el Lamborghini, tiene una forma particular de abrir las puertas, exactamente, de manera vertical, entonces prácticamente eso lo distingue de otras marcas. La gustativa, en Europa también hay productos de papelería como libretas, cuadernos, lapiceros, reglas, todo eso desprende aromas de diferentes sabores, frutas. También hay lo que son los dispositivos o accesorios de automóvil, por ejemplo el volante, la palanca de velocidades, tiene lo que son singularidades de tacto, entonces al momento de tomar el volante uno detecta qué marca es. Fernando, entonces este tema que tú señalas de las marcas no convencionales, antes de regresar a la tercera generación, ¿cuáles serían entonces los requisitos para una empresa, para un empresario potosino, mexicano, para poder registrar unas marcas con esta denominación de no convencionales? Si podías tratarlos. Sí, claro, doctor. De hecho, es una pregunta muy interesante porque, y es una pregunta que me hacen mucho, ¿cuáles son los requisitos específicos para poder registrar una marca no convencional o no tradicional? Son 3. La primera es que sean distintivos, es decir, que se diferencien de otras, que sean diferenciadores en alguna calidad, en algún factor, otra variable. La otra es la percepción, o sea, esa percepción se da ya sea por el olfato, ya sea por el tacto, ya sea por el sonido, es decir, que utilice cualquiera de los 5 sentidos o una combinación de ellos. Y la última, que es creo que es la más importante, es cómo la voy a soportar. Tiene que ser por un medio, ya sea un soporte digital, ya sea por ejemplo, un pentagrama, una grabación analógica, digital o electrónica, es decir, que esté soportada, esté grabada, que esté evidenciada. Y cumpliendo esos 3 requisitos, ya la ley permite registrar, tener esa protección de esa marca. Muy bien, entonces, a los que nos están viendo y escuchando, tú eres un experto en el tema, la empresa que ustedes trabajan también son expertos en el tema de las marcas. Creo que es como un poco de cierre, además de agradecerte, señalar que es un tema de un área de oportunidad que pudiera tener para la empresa potosina y mexicana en general en la actualidad, irnos a buscar marcas de esta nueva generación, por decirlo de alguna manera, podría ayudar muchísimo al desarrollo de la empresa, algo que comúnmente en Latinoamérica no lo relacionamos con el crecimiento de la empresa. Por lo tanto, presten atención, el desarrollo de las marcas no convencionales podría ser un área nueva de desarrollo amplio para las empresas mexicanas. Muchas gracias, Fernando. Al contrario, doctor, gracias por la invitación.